Y estamos ya en comunicación con mi querido doctor Héctor L. Frisby hasta Golden, Colorado. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, estos trastornos afectivos estacionales, esa depresión navideña, ¿no? Ya ve que muchas personas como que les da así por la tristeza, por el lagrimeo. Muchos dicen que tiene que ver con metas no cumplidas, con cosas así, pero hay una razón pues fisiológica que nos va a explicar mi querido doctor. ¿Cómo estás, mi doc? Buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos por darme la oportunidad de estar aquí otro jueves con ustedes. Sí, como lo decías, el nombre formal de eso es trastorno afectivo estacional o TAE, como se conoce como las personas que les gusta utilizar iniciales, y habitualmente son médicos o psicólogos o personas muy familiarizadas con el trastorno. Es lo que se conoce popularmente como la depresión estacional o la tristeza estacional. Es cierto que hay muchas personas que durante ciertas épocas del año se ponen más tristes que en otras épocas del año. Esto lo empezaron a observar algunos médicos y en 1984 describieron lo que es el trastorno afectivo estacional. Ellos empezaron a hacer un experimento en el cual veían que algunas personas que tenían trastornos ya depresivos o gente con personalidad bipolar o algunos trastornos más complejos empeoraban de manera significativa durante las épocas de invierno. Entonces empezaron a estudiar cuáles eran los potenciales tratamientos, además de estarles dando el tratamiento médico con pastillas, y vieron que el impacto que producía utilizar dos estrategias era impresionante. Una de ellas era la utilización de luz. La razón por la cual estos individuos tenían depresión era porque los días eran más cortos y su exposición a la luz solar era menor. En esta temporada de invierno, por ejemplo, el día más corto fue del 19 al 21 de diciembre del 2016, fueron los días más cortos. Entonces, esos días vemos que la gente se entristece más, no quiere salir de su cama. Exponerla a la gente a luz blanca intensa mejoraba sus estados de ánimo. La segunda estrategia que ellos utilizaron era trasladar a los pacientes a lugares más cálidos, más hacia el sur, para que la influencia del clima dificultara o hiciera más fácil controlar los trastornos depresivos. Esto fue algo que observaron los investigadores y entonces lo definieron. Es muy importante señalar que muy frecuentemente las personas que tienen el trastorno afectivo estacional es gente que ya tiene de alguna manera la tendencia de tener poco control de sus emociones o alguna enfermedad neurótica o psicótica o alguna enfermedad de este tipo, que es algo muy frecuente. Lo que pasa es que nos da mucho miedo diagnosticar enfermedades de este tipo. Habemos muchas personas que nos cuesta trabajo controlar la ansiedad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues necesitas tener técnicas de relajación, como ya lo platicábamos en cápsulas anteriores, u otra estrategia es no te encierres en tu cuarto con la luz apagada, porque esa es una estrategia que va a hacer peor tu depresión. Lo que tienes que hacer es salir a lugares en los que haya mucha luz, que haya poca gente, que haya poco ruido, y de preferencia, si puedes, permanece en lugares con temperatura cálida. Una recomendación para personas que tienen problemas con sus emociones, problemas de depresión o problemas de ansiedad, es que además de que tomen su tratamiento médico como se los recomienda el psiquiatra o el médico familiar o el médico internista, es que traten de vivir en lugares donde haya mucha luz, donde haya una temperatura cálida, y esto les favorece mucho que no tengan pensamientos agresivos en contra de ellos mismos. Otro de los impactos importantes de las horas del día y del clima en nuestro estado de ánimo es el ciclo sueño-vigilia, lo que nosotros conocemos en medicina como el ciclo circadiano. Esto es el ciclo que está regulado en nuestro cerebro para estar despiertos durante el día y para dormir durante la noche. Esto está íntimamente relacionado con un eje que existe entre una estructura que se llama el hipotálamo, la hipófisis, que están en el cerebro y se están comunicando constantemente de manera electrónica y de manera química, y esto manda señales a diferentes partes del cuerpo. Una de estas señales que controla el ciclo de sueño-vigilia están en las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, que son como unos sombreritos que tienen los riñones. Ahí se produce una sustancia que se llama cortisol, y el pico de cortisol
se produce habitualmente entre las 2 y 4 de la mañana. Por eso es que en los hombres se presenta una erección espontánea a esa hora de la mañana. Por eso es que mucha gente a esa hora se despierta, está durmiendo y dice: es que yo me despierto a las 2 y ya me cuesta mucho trabajo volverme a dormir. Eso de alguna manera se debe tomar como una señal de que el cortisol no está bien coordinado con nuestras actividades diarias. Hay un estudio muy interesante que hicieron un grupo de doctores en el año 2002, hace 14 años, en el cual encontraron, casualmente, tomaron a un grupo de pacientes, porque era muy frecuente observar que hay una cantidad importante de pacientes que les daba un infarto durante la noche, en las primeras horas de la madrugada, de las 2 a las 4, y se dieron cuenta que el cortisol no es otra cosa más que un glucocorticoide, es como la prednisona que nos aplican para la inflamación. Entonces, el tener niveles de cortisol altos es bueno hasta cierto límite. Estos pacientes que se infartaban eran pacientes que tenían otras enfermedades que distraían la producción de cortisol a niveles adecuados y por lo tanto causaban que hubiera un estado de inflamación en todo el cuerpo. Entonces esto hacía que se hiciera más favorable que se presentara un infarto en estos pacientes. Entonces las cantidades de cortisol son muy importantes y las cantidades de cortisol están reguladas también por la exposición a la luz y por la temperatura. Si nosotros estamos constantemente saliendo a la calle, viendo luz, exponiéndolos a la luz durante las horas del día, eso nos produce una estabilidad de nuestro ciclo de sueño-vigilia y eso nos produce salud y bienestar. Es otra recomendación que hay, por ejemplo, cuando los niños nacen, cuando los bebés nacen, traen el horario al revés. Y la razón es porque durante el día la mamá está vestida y durante la noche se quita la ropa y deja de realizar actividades, entonces los niños se relajan, entonces empiezan a moverse mucho desde las 9 hasta la 1 o 2 de la mañana antes de que la mamá produzca cortisol. Entonces, cuando nacen los niños, lo que hay que hacer es que ponerlos en un cuarto encerrado con poca luz durante las horas de la noche y con luz durante las horas del día para invertirles el horario. Estos cambios emocionales que se presentan con la temperatura y con el clima favorecen que en estas épocas del año la gente mayor de 65 años se deprima, y también otro grupo muy importante de personas que se deprimen son los adolescentes, y la tasa de suicidios durante los primeros meses del año y los últimos meses del año anterior se incrementa de manera muy importante, porque la gente se deprime, se entristece mucho y toma malas decisiones como cometer suicidio. Así es, doctor. Equivocadamente, pues se creía que esto estaba relacionado a la época, ¿no?, decembrina, a que son tiempos de recuento, a que son tiempos de que uno evalúa las pérdidas, lo que se dejó de hacer, la situación económica, que juegan, desde luego son factores que juegan en el ánimo de las personas, pero hay sin duda, y está plenamente demostrado, que pues estos días más cortos, esta falta de luz, lo vemos también ahora que se dice o se recomienda, por ejemplo, no ver la tele antes de dormir, o no estar usando el celular, o no estar usando la pantalla de la computadora todos los días, porque eso precisamente activa este mecanismo del que nos estás hablando, doctor. Quizá esto tenga que ver incluso, o no sé qué tanto, también con el hecho de que a muchas personas les entristecen los días nublados, ¿no? No solamente los días cortos de la falta de luz, sino los días nublados y lluviosos. Mucha gente piensa nostálgicos, ¿no?, relacionados. Cuando el día está nublado yo me entristezco. La cuestión es que ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de extrañar a alguien, ese sentimiento de que las navidades ya no son lo mismo porque ciertas personas ya no están, porque la circunstancia económica cambió, eso está causado por el clima. Hay una explicación fisiológica, orgánica, para que eso suceda. Y claro, nosotros como cuando no entendemos, así como los primeros habitantes de este planeta, cuando no entendían, pues todo se lo aportaban a dioses, al dios del sol, al dios de la luna, de la lluvia, claro. Pero hay explicaciones científicas para todo eso, y por eso es muy importante que la gente
aunque es muy bonito tener cierto deseo místico en nuestras actividades y que haya una actitud mística y una actitud espiritual, pero hay cuestiones en las que se puede tener ese tipo de mentalidad y hay hechos científicos que están comprobados a los cuales no se le tiene que encontrar una explicación mística o sospechosa, y los cambios de ánimo que suceden con el clima tienen una explicación. Hay otras realidades como las fases del duelo, lo que tú platicabas, si el 4 de julio se nos murió alguien y casualmente es un día soleado y no entendemos por qué el 4 de julio nos entristecemos, bueno, es porque es el aniversario en el que se murió alguien a quien queríamos mucho, un familiar, nuestro papá, nuestra mamá, un hijo, un hermano, un tío, o incluso hasta un perro. Claro, nosotros sí. lo recordamos y eso hace que nuestros sentimientos vuelvan a tomar ese carril de tristeza o ese carril de angustia, y eso es lo que está moviendo nuestros sentimientos. La depresión, la tristeza, la ansiedad, la alegría, la excitación, todo ese tipo de sentimientos tienen una explicación fisiológica en nuestro cerebro, y afortunadamente un rango muy importante de esas sensaciones o esos sentimientos los podemos controlar con técnicas de relajación, de meditación, con estilos de vida saludable y disminuyendo el estrés cotidiano en el que vivimos. Claro, y desde luego hay, como en todo, mi doc, distintos niveles de afectación, ¿no? Como quien dice coloquialmente, hay a quien le pega más y a quien le afecta menos fisiológicamente, aunado o a pues otros factores como son los personales, ¿no? Las situaciones personales. Así es, sin todas duda, las ¿no? enfermedades, Jorge, todas, absolutamente todas las enfermedades mentales y las enfermedades orgánicas dependen de dos factores: del tamaño de la agresión, del tamaño de la infección, del tamaño del accidente, del tamaño de la lesión, y el segundo factor del que dependen es de la predisposición individual que tenemos, y esa puede ser una predisposición mental o puede ser una predisposición orgánica. Esa es la razón por la que debemos procurar mantener un estado de salud constante para tener una mejor manera de combatir las enfermedades y los impactos externos que inevitablemente se van a presentar a lo largo de nuestra vida. Claro, y desde luego pues está también en nosotros mismos el cuidar, el vigilar a nuestros seres queridos en situaciones como esa, ¿no? Que vemos cuando los vemos alicaídos, tristes, depresivos, que duermen mucho, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de estados para pues tratar de ayudarlos, ya sea de manera clínica o de manera psicológica y afectiva, ¿no, doctor? Así es, hay que estar muy cerca. Es por eso que uno de los mayores tesoros que tenemos en países como México es la familia. Estar cerca de la familia, cerca de nuestros seres queridos, y hay familias adquiridas y hay familias de origen, ¿no? Porque a veces la familia de origen no fue tan funcional y ahora tenemos una familia adquirida formada por amigos, por gente que nosotros hemos integrado en nuestra vida por convicción y por conveniencia, y hay que mantenernos observando y no hay que tener miedo de hablar de este tipo de cosas, porque muchas veces el problema es que la gente tiene temor de hablar de problemas mentales, de problemas psiquiátricos, porque todavía existe el estigma de que le estoy diciendo que está loco. Sí. Y no, la verdad es que yo me atrevería a pensar que todos tenemos en algún grado, mayor o menor, un nivel de locura, pero hay que ver si es curable. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Así es, mi doc, pues mientras esa locura nos lleva a hacer cosas positivas, ¿no? Como eso de cuando le dice a un amigo con entusiasmo, estás bien loco, mano, que nos hace reír todo el tiempo. Esos locos son a los que nos conviene tener cerca, ¿no, mi doc? Así es, Jorge. No sé, te voy a hacer nada más una observación. Escuchaba que hablabas de las ciudades santuario, y las ciudades santuario fueron nombradas así porque en los años 80 hubo un movimiento muy fuerte para deportar mexicanos o deportar inmigrantes, y las iglesias de California y Texas hicieron un movimiento en el cual principalmente iglesias cristianas, luego se integró la iglesia episcopal y luego la iglesia católica, pero ellos guardaban a los inmigrantes ilegales en sus iglesias, y es por eso que se nombró como ciudad. Primero eran sitios santuario, una estrategia de santuarios, y después ya las ciudades adoptaron una política
respecto a ello, y por eso ahora se llaman ciudades santuarios. Pero el origen de la palabra santuario es porque esto empezó justamente en sitios de predicación religiosa. Sí, tomado a su vez de la Edad Media, cuando precisamente los condenados a muerte o los enemigos del rey o del reino pedían santuario precisamente en los templos y en pues los sacerdotes o los cardenales que eran prácticamente parte de los gobiernos, y entonces se les otorgaba y se quedaban a vivir ahí, y el rey tenía pues que otorgarles el perdón o perdonarles la vida o otorgarles el perdón. ¿No? Así es, Jorge. Y bueno, pues ya platicaremos después de lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos, que desafortunadamente ni nuestros dirigentes de aquí en Estados Unidos tienen la calidad humana que se requeriría para muchas cosas, y definitivamente los gobernantes de México no tienen estatura física, sí, ni intelectual. Caray, sí, pues así es. Nuevamente, pues será aquí la sociedad, los mexicanos como tú que están allá, los que realmente sean los que estén vigilantes y preocupados y denunciantes de lo que allá ocurre, y pues la sociedad aquí también en estrecha comunicación con quienes estén allá para mantenernos totalmente en contacto y exigiéndoles a nuestras autoridades que hagan lo mejor por ambos pueblos, que pues, somos vecinos, ahora sí que estamos uno al lado del otro, y siempre, lo que siempre me dijo mi padre es, si quieres tener tranquilidad en tu casa, nunca te pelees con el vecino, porque pues sabe a qué hora llegas, a qué hora te vas, cuál es tu coche, cuál es tu mascota, ¿no? Entonces, pues tienes que llevarla bien para tener tranquilidad de dejar tu casa cuando no estás, incluso encargarle la casa cuando te vas de vacaciones, ¿no? Y aquí pues no podemos tener una mala vecindad, aunque sin duda, pues como decíamos hace rato, las relaciones cambian, a veces se enfrían y luego renacen, y pues ahora lo que nos toca es esperar pues un renacimiento en el mediano plazo de la relación entre ambos países, mi querido Doc. Así es, les mando un abrazo, toda mi solidaridad, y espero verlos pronto por allá, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar y hablar, y los invito a todos que nos envíen los temas que quieren de los que platiquemos, y con mucho gusto los abordamos aquí. No, pues los agradecidos somos nosotros y el auditorio que te sigue, que comenta aquí, pues están muy metidos en tu tema, como siempre, muy interesante esta consulta con el doctor Héctor Frisby. Un abrazo, mi querido Doc, nos vemos el próximo jueves. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué le parece, queridos amigos? Como siempre, la consulta, y además gratis y de calidad, ¿no? De calidad, sobre todo la consulta con nuestro querido doctor Frisby, un mexicano destacado allá en los Estados Unidos, como los que tenemos tantos, ¿no? Tantos mexicanos luchando desde allá, abriéndose paso, abrazo partido como lo saben hacer. Un abrazo a todos ellos, y aún al pueblo estadounidense, a los primos, como se dice, porque aunque hay muchos que no nos quieren, como siempre, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, hay gringos que tienen mucha calidad humana, como mexicanos, y también hay mexicanos y gringos que no tienen la más mínima calidad humana, sin importar la nacionalidad. Estrechemos lazos con la gente que vale la pena, como siempre. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.